Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilo 116 Intermedio 6. Más tarde esa noche, Lindy guardó silencio mientras estaba sentada ahorcajada sobre el caparazón de Sengi, regresando con él a la colina que le había dado la secta. Sengi también estaba tranquilo. Fue solo cuando comenzaron a subir a la cima de la colina llena de vapor que Lindy habló. ¿Estás bien, Sengi? Vi que tenías un pequeño conflicto. Dan Rockhead no lastimó a Guy, resopló. Yo, Sen, podría haberlo golpeado, pero como era amigo de Sir Avalanche, fui amable, dijo Sen irritado. Lindy no estaba del todo seguro de eso. Fensui estaba, al igual que su compañero, en el quinto paso del tercer reino. ¿Por qué te confrontó de todos modos? Guy piensa, dijo algo acerca de que el más fuerte recibe la primera selección de golosinas. Dijo Guy. Guy piensa que eso es una tontería. Había suficiente para todos. Codicioso Rockhead, Sen se quejó. Lindy suspiró mientras saltaba del caparazón de Sengi, habiendo llegado a la cima de la colina. Lamento que no hayas tenido la oportunidad de conocer a nadie agradable. Little Singer fue amable, dijo Guy, pateando el suelo. Pero no hablé mucho con ella. Lindy pensó y luego se dio cuenta, ese gorrión, ¿verdad? Sí, Sen estuvo de acuerdo. Al menos allí, a mí, Sen, se me dio el debido respeto. Allí la conversación se apagó. Lindy miró hacia abajo. Odiaba esta incomodidad, esta distancia que había comenzado a crecer entre ella y Sengi. Sin embargo, ella no sabía cómo controlar ese crecimiento. Sixian murmuró. Hermana mayor, ¿pasa algo? Sengi preguntó. Creo que puede haber bastantes cosas mal, dijo Lindy con ironía. Al mismo tiempo pensó en Sixian. Sixian murmuró, alejándose de sus pensamientos. Y no entiende, dijo su hermano pequeño, ajeno a la interacción. Dio la impresión de fruncir el ceño. Lindy cerró los ojos. Incluso ahora, ella realmente no tenía idea de cómo articular el problema. Ella solo tendría que hablar y esperar lo mejor. Hermano pequeño, sabes que te amo, ¿verdad? Preguntó Lindy. Era incómodo decir algo así tan claramente, pero ahora estaban solos. Quiero que seas fuerte y feliz y... Ella se quedó atrás, sin saber qué más decir. Había distancia entre ellos, pero Lindy no estaba seguro de la fuente. Dos pares de ojos la miraron fijamente. Guy también quiere ser fuerte. La hermana mayor no debería preocuparse. Pero lo hago, insistió Lindy. Es el daño de ese hongo, ¿aún te duele? No me importa llevarte a la sala de medicina. A mí, Sen, me gustaría que la hermana mayor detuviera eso, dijo Sen enfurruñado. Big Sister siempre actúa como si Guy todavía fuera pequeña. No es justo. Big Sister no trata a Angie así. A Angie se le permite irse sola, caerse de acantilados y meterse en peleas, y Big Sister no la trata así. Incluso cuando Guy ayuda, la hermana mayor simplemente se enoja y se pone triste. Fue la vehemencia de Guy lo que realmente la dejó corta. La hermana mayor nos trata como la abuela trata a la hermana menor, silbó Sen. Sen ya no es pequeño, incluso si Big Sister es más fuerte. Lo sé, dijo Lindy. Sengi, sé que te has vuelto fuerte, pero no puedes esperar que no me preocupe. No es que no me preocupe por Angie también, pero... La hermana mayor no debería mentir. Insistió con voz gemela. Golpeó uno de sus pies delanteros con frustración y la colina tembló. Lindy comenzó, pero luego se fue. Es diferente, quería decir. Angie era un poco alborotadora, pero los problemas en los que se metía eran cosas menores, y en una pelea, Angie siempre estaba cerca de alguien que pudiera defenderla, mientras que Sengi era la defensa. Él fue quien recibió los golpes del enemigo. El que resultó herido. Era diferente, quería insistir. ¿Pero por qué fue diferente? Si Big Sister quiere ser hermana,
Entonces debería dejar que Sengi sea hermano, retumbó Gi. Parecía haber perdido la energía para gritar, como lo había hecho antes. Lindy se estremeció. Esas palabras le dolieron porque su propia mente traicionera no le permitía ignorar la implicación. Me dolió intentarlo, un dolor profundo que emanaba de su núcleo. Golpeando sus manos contra los puños, Lindy tuvo que apartar la mirada. Nunca lo quise decir así, dijo en voz baja. Eso. Sería extraño que alguien me llamara madre, ¿sabes? Sengi no quiere lastimar a la hermana mayor, así que ella es la hermana mayor. Sengi estuvo de acuerdo y raspó el suelo con el pie. Incluso si la hermana mayor no puede confiar en que él sea el hermano. Confío en ti, dijo Lindy. Es fácil decir palabras, dijo Sen con tristeza. Lindy cerró los ojos. Realmente fue diferente, tuvo que admitirlo ante sí misma. Ella simplemente no vio a Angie de la misma manera que vio a Sengi. Su primera impresión de esa chica fue la de una mocosa, jugando con ella en un paso de alta montaña. Su primera impresión de Sengi fue. Recordó haber visto su caparazón abierto. Él había sido pequeño y débil y completamente dependiente de ella de una manera en la que nadie lo había sido antes ni después. Eso había cambiado y ella había cambiado con ello. Ella había cultivado su fuerza, lo había hecho practicar, lo había hecho fuerte. Pero ella nunca pudo deshacerse realmente de esa primera impresión inicial. La idea de que Angie resultara herida la llenó de fría ira. La idea de que Sengi resultara herida la hizo sentir terriblemente vacía de una manera que hizo que los meridianos alineados con la serenata del alma congelada vibraran con resonancia. Pero así como ya no era pequeño ni vulnerable, Lindy no era la misma persona que había sido el año pasado. No siempre te he tratado como te gustaría, pero confío en ti, insistió Lindy. Podría haber elegido ayudarte a contraatacar en el sueño. Sixiang lo corrigió de mal humor. Lindy los ignoró. La hermana mayor estaba durmiendo, dijo Sen dudosamente. No lo estaba, respondió Lindy, dando un paso adelante. Sengi, confié en ti y en Angie para protegerme. No fue Sengi quien hizo la mayor parte de la protección, murmuró Sengi. No lo hiciste tú solo, pero de todos modos confiaba en ti, insistió Lindy. Sengi, Terrok Neleg. No soy una hermana mayor muy buena, ni nada más. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Simplemente, siempre tengo miedo de perder cosas. Sen entiende que la hermana mayor es como la señorita Sekin, la serpiente silbó. Pero Gi no se irá ni desaparecerá, no importa lo rápido que vaya Bexester, Gi terminó. La hermana mayor no siempre debe actuar como lo haremos nosotros. Ella lo sabía, pero era difícil de aceptar. El mundo era cruel. No le importaba lo que ella quería. A veces, ella perdía cosas y personas de todos modos. Pero ese era un pensamiento solitario y ella estaba cansada de la soledad. Cerró los ojos por un momento antes de responder. Intentaré recordarlo. A su vez, ¿puedes tener paciencia conmigo también? Gi puede intentarlo, si Bexester también lo intenta. Yo, Sen, puedo estar de acuerdo con esto. Le dolía que él pareciera inseguro de si ella cumpliría su palabra, pero ella no podía culparlo demasiado. Sus pensamientos volvieron a las palabras que la habían sacudido, en el campo de entrenamiento. Ella simplemente no estaba segura de cómo cerrar la brecha con Sengi de una manera que lo respetara como él deseaba. Con Angie, podían componer juntos o cultivar sus artes similares. Lo mismo ocurrió con Sixiang. Para Sengi, en realidad solo había cultivo y entrenamiento de combate. Cuando era más pequeño, habían jugado juegos de caza para ayudar a complementar su voraz dieta, pero ¿no era eso también entrenamiento? No se trataba solo de lo que ella quería, ¿verdad? Si algo iba a cambiar, si ella iba a seguir llamándolo hermano pequeño, entonces necesitaban decidir algo juntos. La hermana mayor está pensando mucho, dijo Gi, mirándola. Gi espera no estar planeando algo tonto. Ella lo frunció el ceño. Estaba pensando que es una pena que no hayamos hecho mucho juntos fuera del entrenamiento desde tu gran avance. Sengi guardó silencio tras su respuesta. Yo, Sen, soy demasiado grande para seguir jugando a esconderme y morder, dijo la serpiente. El entrenamiento está bien.
Apuesto a que todavía podríamos lograrlo, dijo Lindy con nostalgia. Aunque sería necesario algo de esfuerzo. Y no quiere renunciar a hacer crecer cosas bonitas, la tortuga lo puso en silencio. Pero si Big Sister quiere jugar, debería ser un juego que ella también quiera jugar, dijeron juntos. Lindy cerró los ojos, considerando. Dijiste antes que querías un jardín. Incluso si la idea original desaparece, creo que me gustaría hacer algo propio. Guy parecía inseguro. Pero Big Sister no hace cosas de cultivo. Quizás no, pero sí sé componer. Lindy propuso, si puedo darte ideas, tal vez puedas hacerlas realidad. Su hermano pequeño dudó un momento más y cuando respondió, fue como uno solo. Vamos a intentarlo. Era de mañana y el campo de entrenamiento había sido restaurado a un estado prístino. El tiempo era bueno y el sol brillaba intensamente sobre la hierba ondulante. Oh, ustedes dos parecen estar de buen humor esta mañana, dijo Wang Chao cuando los conoció en el campo de entrenamiento. Lindy sonrió cortésmente y ofreció una breve reverencia de saludo. Tuve una velada tranquila y productiva, respondió ella. Ella y Zengui habían hablado durante algún tiempo sobre su proyecto de jardinería. Para ser franco, si bien Zengui tenía habilidad para hacer crecer plantas y Lindy tenía algunas teorías básicas sobre composición y paletas de colores a partir del contacto incidental con Xixian, ninguno de ellos tenía ninguna habilidad particular en esfuerzos artísticos. Pero eso estuvo bien. Era algo que podían aprender juntos. Y si después de que Zengui se fue a dormir, Lindy comenzó algún cultivo preparatorio del arte social en el que estaba trabajando este mes, entonces eso no dañó a nadie. Xixian. Guy está listo para luchar contra Mr. Avalanche. Guy estaba entusiasmado, pero todavía sonaba un poco agotado. No creas que esta vez será tan fácil. Zen anunció con altivez. No esperaba que así fuera. Wang Chao se rió. Espero que la señorita Lin no se ofenda si no me contengo. Naturalmente no, Lindy respondió, enderezándose. Él estaba 2 etapas por encima de ella. Había una delgada línea que seguir sobre cómo comportarse. Si se contuviera demasiado y pareciera luchar, se vería mal, pero si la aplastara inmediatamente, entonces parecería acoso. Afortunadamente, Lindy confiaba en que podría evitar esto último. Era algo arrogante de pensar, pero era bastante difícil menospreciarla. Más aún con Zengui reforzando su vitalidad. Entonces no hagamos esperar a nuestra audiencia. Wang Chao retumbó alegremente, deteniéndose para saludar a los discípulos que observaban. Os advierto a todos que os quedéis atrás, espero que esto sea bastante destructivo. Lindy miró con indiferencia a los otros discípulos. Estaban observando con entusiasmo y, en su mayor parte, ni siquiera parecía malicioso. Estaba segura de que a uno o dos les alegraría verla derrotada, pero la mayoría simplemente esperaba un buen partido. ¿Cuáles serán los términos de nuestro partido, Sir Wang? Preguntó Lindy. Lo mismo que el día anterior, creo. Tendrás tu estructura que defender y yo la atacaré, propuso Wang Chao. ¿Eso le atrae, señorita Lin? Creo que eso suena justo, dijo Lindy. La práctica para adoptar ese tipo de mentalidad fue útil para el futuro, incluso sin tener en cuenta su necesidad de aprender a coordinarse con Zengui. Muy bien entonces. Señorita Nie, por favor refuerce la torre ficticia mientras tomo mi posición inicial. Wang Chao llamó a uno de los discípulos al margen antes de correr hacia la posición inicial del atacante. Hace un año, habría pensado que una distancia inicial de 1 kilómetro era absurda para cualquier tipo de entrenamiento. Ahora, sabía que solo le daría unos preciosos segundos para comenzar a preparar su defensa. Lindy vigiló de cerca la torre ficticia mientras Nia Ai le ponía las manos encima, canalizando y hacia la roca apilada para reforzar sus cimientos y su construcción. No sería capaz de soportar un impacto directo, pero al menos no se caería debido a los terremotos y réplicas que probablemente se producirían en el Spar. La chica que hacía el trabajo le lanzó una sonrisa incómoda y Lindy parpadeó antes de devolverle la sonrisa. Sacó a la niña de su mente mientras se apresuraba y centró sus ojos en el cielo, donde llegaría la señal de salida. Ella no tuvo que esperar mucho. Hubo un estallido y una lluvia de chispas iluminó el cielo. Hilo 117, intermedio 7.
Cuando la primera chispa se desvaneció, Lindy había levantado su flauta hasta los labios y había soltado su agarre en su dominio. La niebla se inundó, incluso cuando los tonos solitarios del área del fin de la primavera fluyeron, llamando al frío helado de un invierno interminable al ritmo de fondo subsónico de Implacable Advance. A su alrededor, estallaron paredes de madera verde fresca, raíces temblorosas que se curvaban y se entrelazaban para formar barricadas curvas. Más pequeña que la enorme muralla que Zengi había convocado por primera vez, la mayor parte del poder de Zengi se manifestaba en una serie de estructuras, un conjunto de muros de fortaleza de 3 capas de profundidad, con sus cimas marcadas con raíces dentadas y puntiagudas. Lindy sintió que la tierra temblaba bajo sus pies al ritmo de una poderosa pisada. De los pliegues de su vestido brotaban volutas plateadas que huían hacia la hierba helada para abrir sus ojos durante toda su fortificación. El manto alado de su vestido revoloteaba, y su vestido crujía mientras mechones de cabello sueltos y los dobladillos de su falda se arrastraban hacia una sombra humeante, y todo su cuerpo vacilaba. Los muros gemían a medida que se engrosaban y se expandían, las murallas alcanzaban el cielo mientras el aire brumoso se oscurecía con ceniza ardiente. Afuera, una voluta de plata vislumbraba una silueta negra creciente. Wang Chao estaba de pie sobre el lomo peludo de su cabra negra, y en sus manos había un inmenso garrote de metal mientras fuera alto, con el extremo más grueso tachonado de perillas de metal. La cabra, Feng Shui, se movía a saltos saltadores, lo que no causaba ningún inconveniente al joven que estaba de pie boca arriba, y cada vez que los cascos hendidos de la bestia tocaban el suelo, la tierra se derrumbaba hacia adentro como si algo muchas veces más grande acabara de aterrizar. Mientras Feng Shui despegaba del suelo para dar otro salto, Lindy tocó una única nota alta sostenida y se abrieron grandes alas negras en el cielo. El grito de un águila sacudió el aire y la sombra cayó sobre Wang Chao, que saltaba, justo antes de que alcanzara la cúspide de su salto. Las garras fantasmas se apoderaron de sus hombros. Y Wang Chao se estrelló contra el águila como una piedra de catapulta, dispersando al fantasma en niebla y sombra. Lindy hizo una mueca. Ella lo esperaba, pero fue bueno tener confirmación. Ella no podía conocer todo su dominio, pero Momentum parecía clave para ello. Intentar revertir su rumbo sería tan inútil como que un discípulo intentara contener sus propios movimientos. A pesar del fracaso del águila, a su alrededor, un regimiento bestial se levantó para vigilar las paredes, dejando escapar la escarcha de sus fauces y garras mientras abrían sus gélidos ojos azules. Detrás de ella, Zengi puso en práctica la primera parte de su plan. Se levantaron más muros, bajos y resistentes, y su superficie interior, en lugar de sus murallas, estaba dentada con púas. Se escuchó un tremendo estruendo de truenos y madera astillada cuando la bestia espiritual de Wang Chao golpeó el suelo y se lanzó hacia adelante. Los tremendos cuernos rizados de Feng Shui golpearon la madera, y la muralla se desplomó hacia adentro durante 3 metros en todas direcciones, astillándose cuando la bestia atravesó la primera barrera y luego la siguiente, perdiendo apenas velocidad en el camino. Cuando la tercera pared comenzó a inclinarse hacia adentro y astillarse, Sixian dobló la luz y el sonido, creando una imagen reflejada de ella mientras fluía hacia la sombra y atravesaba la pared de Zengi. Allí, ella se materializó detrás de Wang Chao justo cuando él se estrellaba, con el palo levantado para golpear la imagen. Solo entonces, agachada hasta el suelo, se lanzó hacia adelante, tocando las notas constantes de la Grinding Glacial Melody. A Wang Chao no lo podían empujar ni retener, pero ella estaba apostando a la idea de que él pudiera ser dirigido. ¡Wow! ¡Ahí! Wang Chao exclamó sorprendido cuando su melodía, unida a su propio impulso imparable, lo lanzó desde la espalda de Feng Shui y pasó por la torre ficticia y Zengi, directamente hacia los muros de púas elevados que Zengi había convocado. Sin embargo, no tuvo tiempo de saborear la pequeña victoria. Un par de cascos patearon hacia atrás, e incluso cuando se disolvió en volutas de sombra, todavía sintió el impacto de la onda expansiva que atravesó la tierra y destrozó las paredes donde había estado. Ella se rematerializó frente a la bestia, con las costillas doloridas pero intactas. Antes de que la bestia pudiera bajar sus cuernos nuevamente, un globo de vidrio fundido y piedra lo golpeó de frente, lo que provocó que la bestia diera un paso atrás, sacudiendo violentamente la cabeza para dispersar la masa cegadora. Sus fantasmas bestiales se acercaron, arañando y mordiendo. Lindy ya estaba bailando hacia atrás, atravesando a Zengi y girándose para enfrentarse a Wang Chao,
quien se había estrellado contra las 3 paredes y tenía las astillas para mostrarlo. No resultó muy herido, solo arañado y raspado, y la encontró en los ojos desde el otro lado del campo mientras balanceaba su garrote y disipaba los fantasmas que cargaban. Él sonrió y ella vio sus ojos pasar por encima de su hombro hacia la torre ficticia mientras levantaba el pie. Lindy jugó en Hoarfrost Refrain. Ella sintió cierta satisfacción cuando él rápidamente bajó el pie y sujetó con una segunda mano el mango envuelto en cuero de su garrote. Fue significativamente menos satisfactorio cuando ese palo se balanceó y ella sintió que impactaba a Ellie de su técnica. Las notas tranquilas y heladas del estribo de Hoarfrost se rompieron en un ruido discordante cuando Ellie en el aire fue destrozado con tanta seguridad como las paredes de Sengui. No podía decir que le gustara mucho que oponentes aún más inclinados físicamente comenzaran a poder interactuar con su música de esa manera. Sin embargo, ella no permitió que ese descontento le impidiera mirar hacia atrás, desvaneciéndose en la sombra mientras Sengui avanzaba a toda velocidad, y cada paso de él extendía calor por la tierra. También había mejorado el enfoque en esa técnica. Pero Lindy tuvo que centrarse en su propio oponente mientras cambiaban nuevamente. La cabra negra ya avanzaba a toda velocidad, con la cabeza gacha mientras cargaba hacia ella. Lindy entró por su lado, volando a centímetros del suelo, y tocó una estrofa glacial. El viento helado gritó y la fuerza golpeó el costado de la bestia. Por un segundo, pensó que no sería suficiente mientras Fensui avanzaba con paso firme, pero su preocupación fue en vano. La cabra dejó escapar un rebuzno de frustración cuando su empujón lo empujó a un lado lo suficiente como para que su carga no alcanzara la torre. Sintió que la tierra temblaba de nuevo, una explosión de calor en su espalda, mientras veía, a través de una voluta, una línea de géiseres magmáticos que brotaban del frente de Sengui. Wang Chao se enfrentó de frente y la fuerza de la columna de roca fundida lo lanzó al cielo. Ella se dio cuenta del problema un momento antes de que sonara su risa estruendosa. Wang Chao levantó su garrote por encima de su cabeza y, desafiando su propio estado aéreo, comenzó a girar, arrojando un brillo gris oscuro. Lindy solo tuvo un momento para maldecirse y fortalecerse. Luego descendió. Lindy hizo una mueca mientras arrancaba piedras y suciedad de su cabello. La torre ficticia yacía de lado en la tierra removida del cráter donde había estado el campo. No estoy seguro de cómo fue posible defender una instalación tan frágil de un ataque como ese, dijo Lindy de mal humor. El cráter en el que se encontraban tenía unos 4 o 5 metros de profundidad y casi 20 de ancho. Siempre hay que tener en cuenta los ataques contra las fortalezas, dijo Wang Chao divertido. Dependiendo de cuán vital sea el objetivo, se puede esperar que el comandante reciba el golpe. Se lo siente, hermana mayor, dijo su hermano pequeño, caminando. Él mismo estaba cubierto de polvo y suciedad. No, no te arrepientas, Zen. No tuve eso en cuenta en nuestro plan, dijo con un suspiro. Había sido una tontería. Ella había visto a Wang Chao usar un ataque de salto antes, por lo que naturalmente debería haber sucedido que lanzarlo hacia arriba tendría malos resultados. Si hubiera sido solo un duelo, podría simplemente haber esquivado el ataque, pero así fue. Tenías un enfoque inteligente de las cosas. No muchos pueden siquiera desviar mi camino, consoló Wang Chao. En cualquier caso, ¿estará lista para otra ronda, señorita Ling? Sí, dijo, mirando a Sengui, quien asintió con determinación con ambas cabezas. Aunque creo que necesitaremos tiempo para arreglar el campo. Wang Chao frunció el ceño ante el borde del cráter, que Fensui ya había escalado, ignorándolos a todos. Supongo que sí, también necesitarás tiempo para planificar, no caeré en los mismos trucos 2 veces. Espero que no, dijo Lindy secamente. Preparémonos ambos para la siguiente ronda entonces. Perderla la irritó de una manera difícil de describir. Ella había pensado que estaba preparada para ello, pero parecía que sus sentimientos no eran tan simples. Aún así, mientras flotaba hacia arriba y fuera del cráter, Lindy miró atentamente la reunión, dejando de lado su irritación. No podía permitirse el lujo de olvidar que tenía otros propósitos aquí. Misiles de madera verde pálido cayeron sobre Lindy desde todas direcciones. El aire chisporroteaba con los virulentos venenos infundidos en la madera. Lindy no abrió los ojos ni se movió. Las flechas la alcanzaron. Se hundieron,
como si estuvieran mordiendo profundamente, y volaron más lejos hasta que deberían haber salido disparados de su espalda y pecho. En cambio, el puño desapareció y la única señal de donde había sido golpeada era una leve distorsión en el aire. Lindy abrió los ojos y extendió la mano para presionar con cuidado sus dedos contra su hombro donde había impactado una flecha. Todavía no estaba acostumbrada a la sensación, al más mínimo fantasma de presión y luego algo así como la sensación de un montón de arena o suciedad arrojada esparciéndose al impactar. La técnica está dominada, hasta donde yo sé, dijo a Lynch, su compañera de entrenamiento del momento, mientras aterrizaba con un leve susurro de pieles. Creo que tienes razón. No hay nada más que ver con esta técnica en este momento, dijo Lindy, bajando la mano. Starless Night's Reflection fue su reemplazo de la Fortaleza de los Mil Anillos, cuya potencia comenzaba a quedar por detrás de su nivel de cultivo. Starless Night's Reflection era un arte de silencio y quietud, inspirado en el reflejo puro y sereno del cielo nocturno en un lago durante una noche sin luna. Podría haber parecido una elección extraña para un músico, pero Lindy sabía muy bien que el espacio negativo, el silencio entre notas y compases, era tan necesario para una composición como los sonidos mismos. Y al final, no fue tan diferente del final de Frozen Soul Serenade. El reflejo de la noche sin estrellas le había llegado muy fácilmente. En comparación con la Fortaleza de los Mil Anillos, que soportaba ataques, dispersar un ataque de la misma manera que se dispersaba en la sombra cuando se escondía o se movía con la técnica Grace de Sable Crescent era mucho más natural. Aún así, es una elección extraña, dijo Lynch mientras volvía a guardar el arco de cuerno lacado que tenía en las manos. Ella no necesitaba decir nada más para que Lindy lo entendiera. A través de una de las volutas esparcidas por la hierba, Lindy observó a Sengi donde se encontraba entre las otras bestias espirituales. Y hablaba animadamente con un pequeño oso negro con marcas de color verde oscuro, y Sen miraba con los ojos viscos a un pequeño gorrión posado en su hocico. Desde esa noche habían discutido la visión de jardinería de Sengi. Sengi había sido un poco menos retraído y al menos había hecho algunas amistades. Aunque ella no los llamaba amigos, Sengi habló de las otras bestias espirituales en términos positivos. Las cosas se habían arreglado desde esa noche. Pero no pudo evitar preocuparse de que estaba cometiendo un error al dejar de lado su único arte en madera, el único arte que aparentemente estaba relacionado de alguna manera con Sengi. ¿Crees que estoy actuando por error? Lindy preguntó a la ligera. Lynch no respondió de inmediato y se giró para enfrentarse a las bestias espirituales con los brazos cruzados. Hace una semana, podría haberlo dicho. Probablemente ella también lo habría hecho, pensó Lindy. Lynch podría ser angustiosamente directo. A Lindy no le molestó mucho, pero mantener las plumas intactas entre los otros discípulos participantes ciertamente le había dado un buen uso al otro arte que había estado practicando. Mona Savage's Smile enseñó muchas lecciones sobre conciencia social, y una de ellas fue cómo usar una buena palabra y un mejor momento para evitar malas impresiones. ¿Y qué cambió? Preguntó Lindy. He tenido más tiempo para observarlos a ustedes dos, dijo a Lynch simplemente. No sois socios. Lindy comenzó a abrir la boca para responder, pero Lynch no había terminado. Más bien, él es tu hijo. Hilo 118, intermedio 8. En su cabeza, sintió a Sixian hacer una mueca de dolor y su propia expresión se congeló. Lo llamaría hermano, como bien sabes. ¿El hermano adulto que cría solo al bebé no es padre? Mi experiencia dice que es así, respondió la otra chica encogiéndose de hombros. Quizás me equivoque, pero para mí tu vínculo no tiene ese tenor. Mi único punto es que un padre y un hijo no necesitan compartir intereses en la misma medida. La relación es diferente. Lindy estaba contenta de que entre ella y Sixian pudieran lograr una técnica de detección social razonable para evitar a los espías. Si bien agradezco el consejo, también agradecería que no dijeras esas cosas, dijo Lindy con imparcialidad. Lynch la miró fijamente, aparentemente desconcertado por su reacción. Sepa que no quiero impugnar su virtud, dijo como si las palabras fueran extranjeras. Hablo solo como una criada por su propia hermana. Digan lo que digan los lazos de sangre, son las acciones las que definen las relaciones. Lindy hizo una pausa y se quedó un poco corto. Eso mató su irritación en la cuna.
Todavía no era lo mismo, pero al menos podía entender la cadena de la lógica. Sixian se quejó. Lindy los ignoró. Está bien. La línea entre hermano y padre puede ser borrosa. Era difícil decirlo y Lindy no podía ocultar su renuencia a decirlo. Como dices, dijo a Lynch lentamente. La niña no era ciega. A Lynch podía saber cuando había ofendido a alguien, incluso si parecía no darse cuenta de por qué. ¿Si puedo ofrecer una sugerencia? Puedes, dijo Lindy mientras comenzaban hacia el pabellón. A Lynch guardó silencio por un momento, como si formulara sus palabras con cuidado. Habiéndote observado, he notado que todas tus artes son cosas de batalla o conflicto. Todo arte tiene ese potencial, respondió Lindy secamente. Quizás, pero no es raro practicar algún cultivo menor de artes menores como pasatiempo. Las cosas simples del primer reino son triviales de cultivar para nosotros, los del tercer reino, dijo a Lynch. No soy artesano, pero aún así he dominado algunas técnicas artesanales menores para utilizar en tiempos de paz. Si todavía sientes que necesitas algo más en común con tu hermano, esta puede ser una solución. Lindy asintió una vez superficialmente. Había considerado lo mismo. Después de hablar con Sengi, Lindy revisó las artes contenidas en la tablilla de arte familiar. Había algunas artes que podrían ser útiles en jardinería. Sixian se burló de ella. Había eso. No parecía una solución, pero tal vez lo sería hasta que la encontrara. Le daré más consideración al asunto, dijo Lindy en voz alta. A Lynch le dio una última mirada mientras llegaban al pabellón. Entonces te desearé buena suerte con tus esfuerzos. Ha sido un placer compartir consejos con usted. El placer fue mío, dijo Lindy cortésmente. Lindy se separó de Lynch y se dirigió a la mesa de refrigerios. Allí, sacó de su mente sus problemas familiares y observó a los demás discípulos. Durante la semana pasada, tuvo una mejor idea de aquellos a quienes Wang Chao había invitado. Eran casi todos hijos de soldados comunes o plebeyos de primera generación que ahora se habían convertido en varones. Solo había un puñado de casas baroniales establecidas y un descendiente vicontiel. Había llevado algún tiempo reconocerlo, ya que muchos de ellos estaban haciendo lo que ella había hecho, superando los roles que ahora sentían que ocupaban y tropezando por ello. Tenía un desafortunado sentido. La familia Wang era una nueva casa condal con nuevas tierras. Las familias que existían bajo su mando no tenían tantos hijos libres para incluir en las sectas. Al estar tan lejos de los centros de poder, muchos de sus pueblos provenían de los pueblos de las colinas del sur, por lo que, si bien los Wang eran un clan fuertemente imperial en su presentación, en la práctica, muchos de sus vasallos estaban al menos tácitamente a favor de tradiciones más antiguas. Este tipo de demografía tenía ventajas, principalmente porque las relaciones parecían relativamente simples en comparación con las complicaciones del entorno de Luo. Por supuesto, fue solo eso. Tácitamente. Algunos pocos se aferraban a los adornos de la corte imperial, pero la gran mayoría de los que provenían de las tierras del clan Wang se centraban en la guerra y su realización. Tenía la sensación de que los adornos culturales eran simplemente menos importantes en general entre estas personas. Eso tenía sus ventajas. Incluso la mayoría de aquellos a quienes parecía desagradarles se mostraron bastante tibios al respecto, y sus recientes logros marciales parecieron contar bastante entre esta multitud. Fue con este telón de fondo en mente que decidió centrar su atención en las personas que parecían inclinarse por ella en primer lugar. Después de todo, si nadie era abiertamente hostil, tenía más sentido intentar agradarle a algunas personas. Entonces, seleccionó una taza de sidra y sonrió antes de volverse hacia el par de chicas al final de la mesa. Al acercarse, sus voces pasaron de un sinsentido apagado a una claridad en un instante. Simplemente creo que es un mal uso del tiempo concentrarme en algo para lo que no tengo talento, dijo la primera chica, agachando la cabeza. Ella era la muchacha que había hablado en alabanza del Indy el primer día y había reforzado la torre ficticia para los largueros. Nia Yi era una niña absolutamente pequeña, de altura similar a Li Sujin. Su cabello y piel eran similares a los de Lindy, aunque llevaba el cabello suelto hasta los hombros. Y creo que tu falta de iniciativa en materia de combate te va a hacer daño algún día. Alguien en su posición no puede permitirse seriamente el lujo de descuidar esas cosas.
La otra chica, Ho Min, fue una de sus primeras compañeras de entrenamiento, la que había empuñado ventiladores de hierro y artes del viento. Ella era un poco más llamativa que la otra chica, siendo solo una cabeza más corta que Lindy y teniendo rasgos mucho más afilados y cabello más largo. Su vestido verde brillante destacaba en comparación con la ropa más terrosa de la otra chica. Fue en ese momento cuando se dio cuenta y ambos se detuvieron para inclinar la cabeza en su dirección, murmurando un saludo compartido de la señorita Lin. Señorita Ho, señorita Niek. Lindy les devolvió el saludo. Técnicamente, como plebeya ascendida, Ahí compartía rango con ella, pero gracias a Kai Renxiang, su estatus era diferente. La familia de Ho Min, por otro lado, había sido varones durante 3 generaciones. ¿Pasó algo en el campo de entrenamiento hoy? Había pasado la última semana familiarizándose con muchos de los asistentes, pero estos dos eran con quienes le había resultado más fácil hablar. Solo mi timidez, dijo Ahí suavemente, retorciendo nerviosamente un mechón de su cabello. Realmente no soy apto para actividades marciales. Lindy captó el creciente ceño fruncido de Ho Min y habló antes de que pudiera hacerlo. No ayuda a nadie ser demasiado modesto. Puede que no lideres incursiones en el corto plazo, pero tus artes defensivas están bien para tu nivel. ¿No está bien que una baronesa sea demasiado jubilosa? ¿Cuántas veces debo repetir mis palabras? Ho Min se quejó. Ahí se rió en voz baja. Mis disculpas. Esta cabeza gruesa mía a veces tarda en absorber lecciones. Así que al menos una vez más. Lindy había causado esta pareja por accidente. Al principio, ninguno de los dos parecía muy inclinado el uno hacia el otro, pero en cierto modo, Ho Min le había recordado a Xulan, por lo que terminó insinuando que se reflejaría bien en ella si podía ayudar a Ahí a encontrar su lugar. La propia Ahí era ante todo una cultivadora de producción, pero Lindy podía ver que, en lugar de ser naturalmente reticente, era del tipo que solo necesitaba un pequeño empujón. Así que ella había hecho arreglos para que así fuera. Al final, no tuvo tiempo de hacerse amiga cercana de todos, pero tal vez podría ayudar a otros a convertirse en amigos cercanos. Tengo confianza en ambos, dijo Lindy a la ligera. La señorita Lind es demasiado amable, dijo Ahí. Por supuesto, Ho Min estuvo de acuerdo. En cualquier caso, señorita Lind, ¿sabe usted que algunos malhechores están intentando presentar sus logros en la clandestinidad como un mero error de suerte, que casi causaste la derrota del partido? De hecho, escuché a 2 discípulos decirlo en voz alta mientras corría por la mañana. ¿Es eso así? Lindy preguntó. Por favor, cuéntamelo. Eso significaba que tenía más oídos fuera. Bueno, ese era solo el beneficio de tener muchos amigos. En el tejado de la casa de su madre en la ciudad sectaria, Lindy meditó. Ella permitió que sus sentidos volaran a lo largo y ancho sobre volutas de plata. Hubo poca actividad. El sol todavía estaba a 1 hora o más de alcanzar su punto máximo en el horizonte. Sentado allí, observando el tranquilo entusiasmo de las numerosas familias de la ciudad, Lindy cultivó. Winter's Heart Resounding fue un pequeño arte interesante. En lugar de ser una melodía propia, el arte enseñaba formas sutiles de reforzar la estructura de otras artes. También fue una meditación filosófica sobre la naturaleza del hogar y la familia. Hablaba del calor en invierno y de la necesidad de mantener a la familia cerca. Pero en el eco de las lecciones estaba la historia. Hablaba de un largo invierno en el que la traición, la mentira y la codicia eran las virtudes principales cuando las estructuras que se daban por sentadas habían comenzado a ceder bajo el peso del interés propio miope. Era un ritmo desagradablemente familiar sin siquiera la excusa de la desesperación por suavizarlo. Aquí, en el pueblo a la entrada de la secta, Lindy podía sentir las 1000 pequeñas llamas de las que hablaba la reflexión del arte, cada una un hogar en la oscuridad, un pequeño círculo de calor contra el frío que yacía siempre afuera. Algunos eran brillantes, otros eran tenues, algunos estaban sutilmente rotos de maneras que ella no podía comenzar a expresar con palabras con solo esta observación distante. Cada uno era real, cada uno importante para aquellos dentro de su luz. Todavía no eran suyos. Su hogar estaba debajo de ella en el lento movimiento del personal matutino y su madre se levantaba, preparándose para cultivar en el jardín. Yacía en las lejanas montañas de la secta interior, en brasas dispersas y muy, muy lejos,
en un desierto que ella nunca había visto. Aun sabiendo, sintiendo la realidad de esas otras luces, no la calentaron como lo hizo esta. Ella sospechaba que nunca lo harían. Ella había llegado a creer en Kai Renxiang, pero todavía era algo egoísta. Quería que su familia viviera en una provincia que fuera como la que imaginaba la heredera. Sin embargo, ella no creía que esto estuviera mal. Los círculos no estaban separados. Vio a su madre saludar en silencio a una mujer de edad similar, intercambiando palabras tranquilas bajo la luz del amanecer. A su vez, podía sentir una conexión de la otra mujer con las casas del pueblo exterior. El círculo de calidez de su madre no era el suyo, y la amiga de su madre a su vez tenía el suyo propio, pero allí había una intersección. Eso, pensó Lindy, era probablemente lo que Kai Renxiang quiso decir cuando habló de patrones y estructuras, la intersección de mil luces, todas suspendidas en el frío. Ahí fue donde surgieron la comodidad, el compañerismo y la sociedad. Rompe esas conexiones, déjalas degradarse y pudrirse como lo hacían en las calles de Tongou, y el frío entró, tan seguramente como lo haría a través de una ventana rota o un techo mal sellado. Incluso si no podía preocuparse por otros hogares además del suyo, podía ver el valor en ellos, el valor de no olvidarlos e incluso de dejar que compartieran su hogar por un tiempo, por breve que fuera. Después de todo, solo a los enfermos de todos se les permitió que los incendios se apagaran en el frío. Sixian murmuró. Eso fue reconfortante, pensó Lindy. Le preocupaba estar vagando demasiado lejos. ¿Crees que estoy cometiendo un error con Sengi? ¿Que estoy tratando de forzar una conexión que no existe? Sixian permaneció en silencio por un tiempo y Lindy meditó. Sixian finalmente lo dijo. Lindy no cuestionó lo que querían decir. La respuesta era bastante obvia. Ambos tenían un fuerte instinto protector hacia el otro, pero durante mucho tiempo Sengi no había podido actuar en consecuencia. Sixian se quejó. Ninguno de nosotros cultiva la tierra, dijo Lindy con seriedad. Sixian respondió. Probablemente sea justo. Lindy estuvo de acuerdo. Pero no respondiste mi pregunta. Inútil, Lindy resopló, poniéndose de pie sobre las tejas resbaladizas del techo. No tenía sentido preocuparse más por ello hasta que empezaron. ¿Crees que pronto estaré listo para practicar la caminata de mis sueños? Déjalo hasta el final de la semana, aconsejó Sixian, con la voz flotando en la brisa. Prefiero estar seguro, y todavía tienes un poco de tiempo antes de ese duelo con Sparky. Está bien, dijo Lindy, caminando hacia el borde del techo. Entonces mañana comenzaría a cultivar el arte del ladrón del viento que ríe. Ahora deja de preocuparte por un momento. La fiesta es hoy, ¿recuerdas? Dijo Sixian. Lindy sonrió ante el recordatorio. Hoy era el cuarto cumpleaños de Biyu. No había nada extravagante planeado, pero estaba contenta de pasar el día con su familia. Correcto. Supongo que entonces debería bajar y ayudar a mamá con su cultivo. Lindy se bajó del tejado. Hilo 119 y Ladrón de Viento 1. Esta celebración no fue nada extravagante. Biyu se despertó con la sonrisa de su niñera y las cariñosas expresiones de la familia. Para el desayuno, el cocinero preparó jianbing, uno de los favoritos de Biyu, y comieron juntos en familia. Las crepes de harina de trigo y sus rellenos sencillos ciertamente no estaban hechos de ningún ingrediente especial, pero Lindy se encontró disfrutando del sabor más que de comidas mucho más extravagantes. Después salieron al jardín donde les esperaba Sengi y allí jugaron. Dando forma a pequeñas expresiones de su niebla, Lindy le dio a su hermana pequeña animales fantasmas para perseguir y jugar mientras estaba sentada y charlando con su madre y Sengi, quien se había reducido al tamaño de un perro pequeño. Cuando Biyu se cansó, Lindy y Lin Kinch se turnaron para leerle un libro de cuentos hasta que ella se quedó dormida en el regazo de su madre. El día transcurrió así, disfrutando tranquilamente de la compañía del otro, y culminó por la noche, cuando se sentaron juntos en la sala del hogar mientras Lin Kinch tocaba una nueva composición. Lindy se sentó en un extremo del largo sofá que llenaba el otro lado de la habitación, y a sus pies, en el suelo alfombrado, Sengi y Biyu descansaron. A mitad del día, su hermana pequeña le había suplicado que la dejara montar en su caparazón, y Sengi finalmente lo permitió. Lindy se había asegurado de que fuera seguro, por lo que durante todo el día,
La niña se subía felizmente y dejaba que Sengi la llevara por los pasillos. Bijou ahora estaba apoyado contra su caparazón, parpadeando somnoliento mientras su madre jugaba. Lindy no pudo evitar sonreír un poco mientras se apoyaba en el brazo del sofá. Su madre realmente era buena. Lindy la había superado mediante el cultivo, pero su madre tenía un talento genuino y ahora, con el óxido del desuso desaparecido de su habilidad, ese talento musical se estaba mostrando nuevamente. El suave sonido de la flauta de su madre recorría la cálida habitación. Era una canción de consuelo y cálidos días de verano y una débil esperanza que crecía, lentamente pero creciendo de todos modos. Cuando terminó la canción, Lindy ofreció un cortés aplauso. Eso fue encantador, madre, dijo cálidamente. Las canciones felices son lindas. Bijou añadió sus propios elogios exuberantes, aplaudiendo. Sixian se rió en silencio. Lindy sonrió irónicamente. No es nada tan digno de elogio, dijo Lin Kinch. Pero me alegro de que mis hijas lo hayan disfrutado. Fue una linda canción, dijo Guy en voz baja. Él no había sido el más hablador hoy, pero ella pensó que todavía lo había disfrutado. Mira, incluso Sengi está de acuerdo en que merece elogios, dijo Lindy. Precious es una buena tortuga, Bijou estuvo de acuerdo y le dio unas palmaditas en el caparazón. Sen parecía conflictivo ante los elogios. Lin Kinch sonrió y, por una vez, no hubo tensión en ello. Ella asintió con la cabeza en reconocimiento a Sengi. Mi madre se había sentido cómoda a su alrededor, al menos cuando estaba en su forma más pequeña. Bijou bostezó entonces, solo para parpadear y levantar apresuradamente las manos para cubrirse la boca. No estoy cansada, dijo reflexivamente la niña. Por supuesto que no, dijo Lin Kinch con delicadeza. Pero en caso de que tengas sueño más tarde, ¿te gustaría un regalo de tu hermana mayor ahora? Preguntó Lindy. Ella había estado tratando de encontrar un buen momento para ello todo el día, y en ese momento era ahora o nunca. La expresión de Bijou se iluminó cuando giró la cabeza para mirar a Lindy. ¿Presente? Así es, dijo Lindy, ganándose una mirada curiosa de su madre. En sus manos apareció una caja de madera tallada. El presente tiene dos partes, y esta es la primera. Adelante, ábrelo, dijo, bajando el contenedor. Bijou se dio la vuelta y miró con curiosidad la caja de madera lacada. Tomó la tapa con ambas manos y la levantó. En el interior, acolchado por un suave cojín, había un par de zapatos de seda azul pálido. En realidad no eran talismanes adecuados, pero Lindy había invertido un poco en ellos. Eran resistentes a las manchas, duraderos y lo suficientemente ajustables como para durar un par de años en lugar de un par de meses en una niña en crecimiento. ¿Zapatos bonitos? Bijou preguntó con curiosidad, cogiendo uno y dándole la vuelta en sus manos. Ella miró dentro. Ella no parecía muy emocionada todavía, pero eso estaba bien. Como dije, los zapatos son solo la primera parte, dijo Lindy suavemente, inclinándose hacia abajo para pinchar a Bijou en la nariz. La niña resopló entre risas y apartó la mano. Son zapatos de baile, ¿quieres poder moverte como Bexes? Ahora, los ojos de Bijou se iluminaron. Oh, sí, quiero ser una hada bonita. Bueno, con estos podemos empezar. Bijou era demasiado joven para aprender algo complicado, pero sería suficiente empezar a trabajar en el sentido del ritmo y el equilibrio. Pero no puedes usar mis lecciones para alejarte de mamá o niñera, ¿de acuerdo? Su madre la miró sin impresionarse, pero aún así sonrió y le dio a Bijou un gesto de aprobación. Estaré bien, Bijou chirrió ansiosamente, volviendo a colocar el zapato en la caja. Estoy seguro de que lo harás, dijo Lin Kinch con un toque de duda. En cualquier caso, creo que la cena debe estar preparada. Vamos al jardín. Lindy sonrió mientras se levantaba y volvía a recoger la caja. Lo pondría en la habitación de Bijou más tarde. Ella también estaba deseando poder enseñarle a su hermana pequeña. Pero eso vendría más tarde. Después de todo, ya había tenido un día bastante completo. Y esta noche, Lindy iba a empezar a aprender a moverse de verdad. ¿Qué provocó esto? Sixian preguntó con curiosidad. Lindy guardó silencio mientras miraba su vestido, tendido sobre la cama.
La seda parecía ondularse bajo la luz, los intrincados patrones cosidos a lo largo de los dobladillos se movían y bailaban sutilmente. De pie aquí, vistiendo sedas mundanas, Lindy se sintió profundamente incómodo. Contrariamente a lo que decían algunos rumores, a veces se quitaba la ropa. Ella todavía se bañaba y todavía dejaba el vestido a un lado cuando se iba a dormir, aunque eso era raro. A veces, en días especialmente perezosos, incluso usaba su turno de dormir para ir a la sala de meditación. Esta sería la primera vez que salía sin su túnica Kai en mucho tiempo. No creo que pueda cultivar bien a Gwen Thief mientras uso esto, dijo Lindy, todavía mirando el vestido. Al menos, no al principio. Sintió presión, como si Sixian apoyara su barbilla sobre su hombro y se apoyara contra su espalda. No creo que los talismanes interfieran con el cultivo, ni siquiera aquellos así. El vestido no interferirá, pero creo que mi forma de pensar sí, dijo Lindy pensativamente. Es demasiado seguro. ¿No crees que podrás obtener las lecciones completas del arte si te sientes seguro? No. Por eso yo también me voy solo, dijo Lindy. Si pudieras, me gustaría que permanecieras inactivo o cultivaras internamente mientras hago esto. Lindy, ¿estás planeando hacer algo loco? Sixian preguntó con cautela. No planeo hacerlo, dijo Lindy a la ligera. Suspiraron. Mantente a salvo, chica loca. Todavía tenemos clases de baile que hacer. No me lo perdería por nada del mundo. Lindy se rió. Sixian se desvaneció y ella se quedó sola. Excepto que eso no era realmente cierto, ¿verdad? Lindy se agachó y trazó sus dedos a lo largo de los pliegues de su vestido. La seda era fresca y las energías que la infundían palpitaban con su tacto. Volveré pronto, ¿de acuerdo? Y luego ella se fue, una sombra pasó por la puerta. Tenía que irse antes de poder cambiar de opinión. Dejó las cosas atrás una por una mientras viajaba hacia el norte, hacia las profundidades del bosque que rodeaba a la secta. Uno por uno, los meridianos que palpitaban de energía se fueron quietos y quietos. Por primera vez en más de un año, dejó que la protección estratificada de sus artes quedara en silencio. Por primera vez en muchos meses, Lindy sintió la más mínima emoción de miedo ante la idea de atravesar el bosque. Sus sentidos se sentían apagados, y sus extremidades se sentían demasiado pesadas y ligeras a la vez. Los débiles sonidos de las bestias del bosque y el crujido de las hojas levantaron los pelos de su cuello. Se sentía pequeña, débil y vulnerable, y eso le hacía apretar el estómago. Pero ella ya no era una mortal. Saltó y navegó metros por el aire para aterrizar en una rama que no se dobló bajo su peso. Corrió, y corteza áspera, piedras y espinas desgarraron su ropa mundana, pero su carne era inviolable. La oscuridad no impidió que sus ojos y el frío de la noche no la tocaron. La niebla que se enroscaba en las raíces se elevaba a su llamado y seguía el dobladillo irregular de su vestido como el tren de una mujer noble. Ella había cambiado, y las cosas que vestía y las artes que practicaba eran solo la diferencia más externa. Cuando llegó a la torre empapada de luna donde a veces bailaban los juerguistas lunáticos, no se esforzó mientras levantaba la roca que había caído sobre la entrada. Al subir las escaleras desmoronadas, no necesitaba un arte para escuchar cómo desaparecían los ecos del jolgorio. La torre estaba vacía esta noche. No había ninguna luna gibosa colgando encima, solo una delgada media luna sonriente, media escondida detrás de las nubes. Pero aunque las piedras polvorientas estaban tranquilas, el aire estaba cargado de luz de luna. Un solo salto la llevó 12 metros en el aire para posarse sobre el extremo astillado de una larga viga petrificada. Un segundo la llevó al punto más alto de la torre en ruinas y sus pies descalzos descansaron sobre una piedra rota. Allí, Lindy contemplaba el dosel oscuro del bosque y el cielo nocturno centelleante de arriba. Miró sus manos, flexionando los dedos. Atrás quedaron las pequeñas cicatrices y callos de una vida dura. Su piel era tan suave como la de las cortesanas más protegidas. Ella no era una belleza, pero no había nadie excepto su madre que pudiera conectar al niño andrajoso y desesperado de Tongo con el inmortal que estaba aquí ahora. Lindy ya no podía llamarse ladrona. Ella era músico, hermana y soldado. Era una diplomática floreciente que daba los primeros pasos inestables hacia la intriga.
Había abandonado su apatía y decidió creer que la idea de un mundo en mejora no era una fantasía infantil. He dejado atrás muchas de tus lecciones, dijo Lindy al cielo vacío. Había muchas cosas de aquellos años crueles que había dejado atrás, y aunque conservaba algunas, otras, las había rechazado una por una. La libertad total es una mentira, dijo en voz baja. La luna brillaba en lo alto, en silencio. Vivir solo para uno mismo es vacío e infantil, y solo los poderosos y los tontos pueden pretender que ofrece algo más que miseria y destrucción, dijo Lindy pensativamente. Una vida así es la vida de una bestia rabiosa. Lindy extendió la mano y observó el juego de la luz de la luna, filtrada por las nubes en su piel. Pero no está mal hacer las cosas por ti mismo. Algunas cadenas deberían romperse. Algunas reglas son erróneas. No está mal querer volar siempre y cuando recuerdes tu aterrizaje. Ahora había una carga en el aire, una atención que ella podía sentir, golpeando su mente. No está mal robar el viento de su bóveda para dejarlo salir al mundo. Debajo de ella, el suelo, el bosque y la secta cayeron. Ahora se encontraba sobre un promontorio de piedra desmoronada sobre un barranco de kilómetros de profundidad, con su fondo oculto incluso a sus ojos. Fue una caída que ni siquiera ella pudo sobrevivir. Abajo estaban los dioses, crueles y codiciosos, con todas las riquezas y maravillas del mundo en sus bóvedas. Y ella era solo una niña, muy pequeña al final. ¿Qué locura podría poseerla, pensar que podía desafiar tanto a los dioses? Lindy sonrió para sí misma y salió al aire libre. Hilo 120 Ladrón de viento 2. El viento gritaba en sus oídos mientras se hundía hacia abajo, y el corazón de Lindy latía con fuerza. Los muros del barranco se difuminaban y la fría piedra de abajo llamaba. Esto era un sueño, pero los sueños eran bastante reales a su manera. La luna sonriente fue muchas cosas. Rechazó las restricciones, todas las restricciones, y ella se negó a ello. Le encantaba la inteligencia y los trucos, y ella aceptó esto. Recordó vagamente un texto que había leído el año pasado, afirmando que la luna sonriente era la patrona de investigadores inteligentes. En ese momento le pareció extraño, pero ahora sabía que no estaba mal. A la luna sonriente no le importaban los objetivos. No le importaban las motivaciones. Quizás sus diversas manifestaciones y avatares locales sí lo hicieron, pero la luna misma no. La luna sonriente era una cosa de acción y movimiento. Llámelo robo o picadura, carcasa o investigación, a la luna no le importó. Solo le importaba que ella actuara, que buscara vivir, correr y volar, hacer coincidir su mente con la de los demás y salir victoriosa. A medida que el suelo se acercaba, sólido e inviolable, Lindy llegó a comprender la virtud central de la luna sonriente. Lo que subyace a todo lo demás. Autoseguridad. Lindy miró el suelo que se acercaba y sintió que los meridianos inactivos cobraban vida. El aullido del viento se transformó en su risa y las sombras del barranco se cerraron como un abrazo acogedor. Miró al suelo y decidió que ya no caía. Sí, ella no podía desafiar la ley de la tierra, como tampoco cualquier bebé podía desafiar la ley de su madre. ¿Pero qué padre no sabía el daño que un niño podía hacer antes de que la ley pudiera aplicarse? Lindy se convirtió en el viento y la sombra, y su impulso cambió. Disparó por el aire, paralela al suelo, a una velocidad adecuada para arrancar la carne de un mortal de sus huesos. Como el viento, a ella no le importaba. Los pies y los dedos de los pies se solidificaron por un momento mientras su descenso más lento la llevaba a las profundidades del barranco. Allí, sus pies saltaron sobre la piedra y los músculos llenos de la fuerza de un huracán se flexionaron, lo que le permitió volar por unos momentos más gloriosos. Pasó a los túneles sinuosos de las bóvedas de los dioses, un mero susurro y una brisa risueña. Pasó por los pasillos de los dioses, donde descansaban en grandes masas enrolladas de músculos y escamas de ámbar, yaciendo redolentes ante el gran e interminable banquete de carne y vino dispuesto a sus pies. Poder y lujo más allá de toda comprensión, tratados con laxo desprecio. Pero su propio poder fue su perdición, y Lindy se convirtió en uno de los innumerables y sin rostro esclavos que servían la comida, una mera mota de polvo bajo la atención de los poderosos. Tan vasto era su exceso que nadie notó la desaparición ni siquiera del vino más potente ni de la sombra fugaz que alguna vez había sido un sirviente.
En los pasillos había innumerables defensas, poderosas runas talladas en piedra para impedir la entrada tanto de enemigos como de ladrones. Desgracia por el orgullo de que nadie se dé cuenta de los movimientos de un ratón, diseñados como estaban para defenderse de las maquinaciones de los dioses. Más allá de ellos yacía la bóveda de los vientos. Qué poderosa la puerta, qué brillantes las gemas, todas las riquezas de la tierra profunda expuestas. Qué impenetrable y seguro, 10.000 cerraduras atadas por 10.000 espíritus. Como descuidó la belleza, el polvo que apagaba el fuego de las riquezas de la tierra. Qué laxo el cuidado, cerraduras oxidadas y espíritus inquietados por el desuso. Qué tonto fue el portero, que aceptó un cuenco de vino muy potente de un humilde siervo, un regalo de sus amos. Dentro yacía una sencilla bolsa de piel dorada, abultada por la presión de los vientos, y sus hábiles dedos deshacían las ataduras. Lindy se rió mientras un viento cálido le erizaba el cabello. El viento del oeste fue el primero en emerger, cálido y acogedor, heraldo de la primavera y el verano en su llegada y heraldo del otoño y el invierno en su marcha. El viento la envolvió y Lindy sabía que cualquier artificio que la hubiera capturado en primer lugar nunca volvería. Le robaron el viento y las cosas nunca volverían a ser las mismas. Llevado por vientos cálidos y crecientes, Lindy subió en espiral mientras los otros vientos aullaban libremente. El viento de la tormenta del norte aullaba, feroz y desenfrenado, sacudiendo la bóveda. El viento del sur gritó el canto de una ventisca y azotó con fuertes vendavales, haciendo gemir las bisagras y los dioses indolentes levantaron la cabeza alarmados. El viento del este susurró suavemente y se soltaron cerraduras y ataduras. Impulsado por los cuatro vientos, el ladrón estalló, y las puertas largamente descuidadas se abrieron de golpe y se hicieron añicos sobre las paredes, esparciendo las riquezas de los dioses, de regreso a la tierra. Como aullaban los dioses, enfurecidos por el robo de riquezas no recordadas ni utilizadas. Pero ante la ira digna de destruir el mundo, Lindy solo pudo sonreír. Volando sobre los vientos, los pasillos se volvieron borrosos y las flácidas garras y garras de los dioses y sus criaturas no podían tocarla. Ante la furia, ella se rió, y los poderosos se enfurecieron. Los vientos se rieron a su lado y así se dio el golpe final. No solo les robaron sus riquezas, sino también su orgullo, y esa fue una transgresión que los poderosos nunca pudieron perdonar. Desde los pasillos de los dioses, el ladrón de viento voló, y detrás de ella, la piedra tembló y se rompió mientras los dioses destrozaban su propia casa con furia y prisa por perseguirla. En el cielo brillante, abrazo del Padre, voló con todos los dioses de la tierra a sus espaldas. Pero fue inútil. Sus garras, colmillos y patas revoloteaban y giraban, su artificio, escapaba, su soberanía, la despreciaba. Porque ella ya no era la niña. Ella era la ladrona de los vientos y había cambiado la ley de los cielos para siempre. El aire fresco de la noche golpeó a Lindy como un vaso de agua arrojado, y ella parpadeó mientras miraba el cielo nocturno despejado y las estrellas centelleantes. El viento tiró de su vestido y de su cabello mientras caía desde el vértice de su salto, a unos 30 metros en el aire. Ella cayó y Lindy sonrió mientras agarraba el viento y se dirigía hacia el este, haciendo que el dosel de los árboles crujiera a su paso. Giró, voló y bailó en el aire. No pudo contener la risa ante la pura alegría de su movimiento. Una segunda y una tercera vez dio el viento hasta que por fin tuvo que dejar que su pie tocara ligeramente la cima de una colina y le concediera un nuevo impulso. Voló a través del bosque y el claro y, una por una, restauró la función de sus otras artes. A través de un laberinto de redes en el que una vez se había colado con cuidado, voló libremente, dispersando y sorprendiendo a las arañas tejedoras de sueños que la seguían, intactas por sus hilos. Alrededor de un antiguo santuario forestal, ella daba vueltas y bailaba, y un ciervo viejo y canoso levantó la cabeza para verla huir desconcertado. Y en algún lugar, muy por debajo de la tierra, detrás de un laberinto de espacio roto, el cráneo con cuernos de un cadáver antiguo se movió y los pétalos de flores negras flotaron hacia la alfombra de huesos a sus pies. Lindy tarareaba alegremente mientras regresaba a la vivienda de su secta. El vestido mundano que había usado ahora estaba andrajoso, desgastado por ramitas y hojas y la ráfaga de viento. Pero estuvo bien. Ninguno de sus compañeros había notado su paso, solo el débil soplo del viento.
A través de las grietas de los listones de sus ventanas fluyó, solo rematerializándose cuando sus pies tocaron la suave piedra del interior. Últimamente se había sentido presionada, las tareas, las preocupaciones y los objetivos nublaban su mente y distorsionaban su concentración. Todavía le dolía el pecho con la grieta en su naciente camino, y la tarea de duquesa aún se avecinaba. Pensamientos de cortejo, cultivo y actividades sociales llenaron los bordes de sus pensamientos. No se habían ido, pero ahora ella se sentía muy renovada. Lindy respiró hondo y sonrió mientras caminaba por el pasillo hacia su dormitorio. Ella se encargaría de todos ellos. Incluso aquellas tareas que se le habían impuesto, fueron sus decisiones las que llevaron a esas imposiciones. Y si ella hubiera decidido que iba a hacer algo, se haría. Era solo cuestión de encontrar el cómo. Ella iba a tener éxito. Ella no aceptaría ningún otro resultado. Su sonrisa segura se desvaneció cuando abrió la puerta de su dormitorio. Su vestido había desaparecido. Lo habían tendido en su cama y ahora no estaba allí. Su ropa de cama también había desaparecido y la cama se había reducido hasta el marco. Lindy se quedó allí, miró fijamente y se preguntó si el sonido bajo de angustia que escuchó provenía de su propia garganta. Pero entonces, con el rabillo del ojo, captó movimiento. La puerta de su armario estaba parcialmente abierta y comenzaba a balancearse con la brisa que se levantaba a su alrededor. Saltando del armario, vio una esquina de una de sus sábanas. Lindy se acercó con cautela al armario y abrió la puerta el resto del camino. Allí solo pudo mirar fijamente lo que vio. Su vestido estaba amontonado en un rincón del armario, con las capas desordenadas y las mangas envueltas alrededor de un manojo de tela que ella reconocía como los jirones de su colcha. Se agachó, cogió su vestido y la tela andrajosa se desprendió, pero algunos hilos todavía colgaban de su vestido, siendo arrastrados lentamente hacia su tela. ¿Su vestido había sido para comer por estrés? La prenda sedosa colgaba entre sus manos, inerte e inanimada, salvo por los hilos sueltos que desaparecían rápidamente. Ella había pensado que su vestido aún no estaba consciente, pero... Lindy miró la tela arrugada y extendió la mano con sus pensamientos. Ella no podía sentir nada con que contactar, solo los flujos de y que formaban las matrices trabajaban en el vestido. ¿Solo una simple reacción animal? Ella sabía que el talismán recurría a Sui para funcionar, pero se suponía que debía permanecer inactivo cuando no estuviera en uso. ¿Quizás el hilo de Kai lo hizo diferente? Vamos a limpiarte. Ahora estás todo arrugado, murmuró Lindy, alejándose del armario y de los restos. Se sintió un poco extraña al hablar con su vestido, pero supuso que probablemente debería acostumbrarse a la idea. Sixian soltó una risa poco elegante mientras giraban siguiendo los pasos de un nuevo baile. «Eres tan cruel, Lindy», se rieron. Lindy emitió un sonido irritado, su vestido se balanceaba alrededor de sus pies mientras se separaban. Llegando al final del set tendré que recordar dejar algunas piedras espirituales afuera para el vestido la próxima vez que salga así. Me sorprende que planees que haya una próxima vez, dijo Sixian, apoyando sus manos en sus caderas. Aquí, entre los menires, les resultó más fácil permanecer manifestados. Siempre es posible, Lindy se cubrió. Ciertamente no tenía la intención de que su pequeño viaje de cultivo durara 3 días. Ella había pensado que se había ido solo por una noche. Afortunadamente, este tipo de cosas no eran infrecuentes entre los cultivadores del Tercer Reino, por lo que nadie había armado un escándalo. Lo que pocas personas pensaron que ella acababa de realizar un viaje de cultivo pareció darse cuenta de que Kai Renxiang le había encomendado alguna tarea secreta. Si tú lo dices, dijo Sixian divertido. De todos modos, creo que estás completamente curado. No sentí ninguna fuga. ¿Tienes que decirlo así? Lindy se quejó. La hacía parecer incontinente o algo así. No es mi culpa que sigas siendo una bolsa de carne y líquidos, bromeó Sixian, sacando la lengua. No te preocupes. Tú también estás resolviendo eso. Lindy puso los ojos en blanco y Sixian gritó mientras una ráfaga de viento los dispersaba en partículas multicolores. Hola, mi proyección aún es frágil. Se quejaron y su voz resonó cerca de su oído. No es mi culpa que seas un saco de mal humor y basura de sueños, respondió Lindy secamente. HMPH,
Te has vuelto malo, Xixiang se quejó, poniendo una nueva cara a la luz de la luna y el viento. Son amusant. Claro que sí, dijo Lindy con divertida condescendencia. Xixiang volvió a sacar la lengua mientras se sentaban en una piedra plana. Por un momento, hubo silencio entre ellos mientras Lindy se arreglaba en su propia roca favorita. Entonces, ¿qué pasó? Lindy preguntó en voz baja. Todavía no podía ir y venir fácilmente entre el sueño y el material sin una técnica, pero al cultivar la fantasmagoría de la revelación lunar, podía sentir que algo había cambiado. Te inundaste con demasiado y de ensueño, explicó Xixiang. Incluso si te aferraste a ti mismo, eres menos material que antes. No creo que sea un gran problema para ti, pero será algo a tener en cuenta, terminó Lindy. Era algo que había comprobado después de su estancia sin sus artes. Ahora realmente estaba físicamente más liviana, como si hubiera perdido una docena de kilogramos sin cambiar su apariencia ni un poco. Estoy bastante seguro de que no te vas a alejar. Eres demasiado terco para eso, bromeó Xixiang. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres probar otro baile? Claro, Lindy estuvo de acuerdo. Sería más cautelosa con el reino liminal en el futuro, pero por ahora no había necesidad de preocuparse. Contacto 2.